La Zona Cero. Entramos en Monográficos Zona Cero y vamos a hablar de un asunto que seguro que os suena, porque si yo digo la mandrágora, pues rápidamente identificáis esto con Joaquín Sabina, Alberto Pérez, Javier Crae, ¿verdad? Pero si ya hablamos de hierbajos, si hablamos de tradición brujeril, si hablamos de curanderismo, pues decís, ¿eh? Porque claro, la mandrágora musical ha superado a la otra, a la que tomó el nombre. Ya sabéis que según algunas historias o narraciones, pues el propio semen de los ahorcados generaba el nacimiento de esta planta de cualidades muy peculiares. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues que vienes aquí colocándome en el micrófono. Vienes aquí con tu raíz de mandrágora, ¿eh? Ah, has visto qué pinta de homúnculo tiene. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú vienes con el CD de la mandrágora? Sí. Qué original. CD con patas. Eso sí que era raro en su época. Sí. Oye, no me digáis que no escuchasteis el CD. Yo lo tengo. Hombre, yo también. Bueno, pero no en CD, claro. Porque no existía. Claro. Lo que ocurre es que yo creo que... Sí, yo lo tengo en CD. Hicieron luego la edición en CD. Que yo creo que tu legión de seguidores, sí. Yo creo que ni saben lo que es la mandrágora. Pero fue un mito, Sí. Algunos sí lo tienen en que los saber. años 70 fue una cosa sorprendente. La bella, la traidora. Marieta. Sí. Bueno, vamos a hablar de la mandrágora brujeril, Jesús. Yo creo que de todos los puntos de vista, no solo la brujeril, porque la brujeril es casi hablar ya de la Edad Moderna. La mandrágora ya aparece descrita en el Génesis, o sea, que en la Biblia. Es un hierbajo de toda la vida. De toda la vida. Lo que pasa es que es verdad que las brujas pues le dieron como más fastuosidad, y bueno, sí. Y por eso pues algunas fueron chamuscadas, ¿no? No puedo evitarlo, pero aquí dice Jesús eso en la mandrágora, hay una canción que era La Hoguera. Javier Crae. Claro, que prefería, La Hoguera. Que por cierto me envían un correo desde Londres, sí. Hablando de las brujas que fueron un poco chamuscadas, y dice que la versión inglesa mantienen lo de los 5 millones de brujas. ¡Jo! Sí, o sea, debe ser que la... Bueno, que es que a lo mejor consideran que la mitad de la población europea eran brujas. Pues claro. Que sí, ¿no? Claro, pero en español sí, ¿verdad? En español hablan de 50.000. Sí, siempre se habla de 50.000, pero no solo en la versión española. Estos datos están tomados de Gustav Hennis, que es un especialista danés y por lo tanto reconocido a nivel internacional. Es decir, yo no entiendo por qué todavía siguen esos datos erróneos. Yo entiendo que sí, porque se van cogiendo de un sitio a otro, se van copiando y no se investiga el origen, ¿no? Pero donde siempre han sido las cifras más exageradas ha sido en Alemania, o sea que por eso me extraña el dato inglés, ¿no? Porque en proporción en Inglaterra, bueno, pues se ahorcaron, que no chamuscaron, a 4.000 brujas, a diferencia de esas 25.000 de Alemania. Entonces en Alemania sí que se han exagerado, siempre se hablaba de 100.000, incluso de 500.000, que ya es decir, ¿no? Lo de los 5 millones, yo reconozco personalmente que solo lo leí en el libro de Dan Brown. Eso es una tambronada. Es una barbaridad. Claro, es una barbaridad. Y fíjate que en la película hasta para que te hagas una idea, la población de Inglaterra en el siglo XVI era aproximadamente de unos 5 o 6 millones. Sí, si lo subiere. Si lo subiere. Es una barbaridad, es como si hubieras matado a toda la población de la isla. Eso es un error. Oye, podemos inventar un nuevo concepto, dambronadas. Una dambronadas, nunca mejor dicho. Pero ya te digo que es que hasta en la película el guionista lo corrigió porque era demasiado burrada, ¿no? Demasiada dambronada. Y algunos otros datos ni siquiera se mencionan en la película porque yo creo que intentan ser, dentro de lo que cabe, rigurosamente históricos. Digo dentro de lo que cabe porque claro, ya falla las 3 columnas principales en la que está basada la novela. Pero bueno, en el caso de la mandrágora es cierto que tiene mucho componente literario. Ahí está, por ejemplo, esa famosa obra de Maquiavelo, ¿no? Esa obra que hizo en 5 actos en el año 1518, lo había publicado ya después del Príncipe, ya era bastante conocido como ensayista, y mira tú por dónde le da por hacer una obra de teatro bastante desenfadada, pero para indicar algo que en el siglo XVI ya se empezaba a decir de la mandrágora, que era todo el mito que se había generado. Pero claro, desde el punto de vista de Maquiavelo, pues haciendo una especie de obra de teatro pues muy de chufla, ¿no? Muy contar esa historia del marido decrépito, que en fin, que la mujer pues no acaba de tener hijos y no se le ocurre otra cosa que darle la mandrágora, que en el fondo es una reminiscencia de lo que se dice en el Génesis, ¿no? La estéril Raquel tiene un hijo, su 5º hijo, concebido con Jacob, gracias a que Lea, una de sus amigas, bueno, la que es madre de otro de los hijos, pues le da estas mandrágoras. A partir de ahí empieza a surgir toda esa leyenda, porque prácticamente todo lo que vamos a contar de la mandrágora son leyendas y son mitos, ¿eh? La parte terapéutica sí es cierta, pero esa leyenda de que da fertilidad, de que es un afrodisíaco potente, bueno, que es la Viagra de la antigüedad, y que aquel que ingiriera estas raíces, porque sobre todo la potencia está en las raíces y no tanto en la hoja, pues
entonces podría conseguir muchísimas cosas, no solo tener hijos a mansalva, sino otro tipo de propiedades sobrenaturales que le daba un especial valor económico, y ahí un poco está la clave. Ahí es donde incide, por ejemplo, Maquiavelo, ahí es donde incide, por ejemplo, Shakespeare, y donde inciden otros autores que tomaron la mandrágora como referencia en sus obras literarias. Bueno, hay que decir que cuando escribe la mandrágora Maquiavelo ya estaba bastante venido a menos, bastante decrépito en su exilio, y bueno, en el campo, que le horrorizaba el campo, bueno, pues estaba ahí. A lo mejor por eso, porque veía mandrágoras a su alrededor. Sí, estaba obsesionado con el dinero, pues no tenía. Sí, además fue prisionero por los Medici, en fin, estuvo el hombre pues ya de capa caída. Ya digo que es un poco en su... Bueno, iba a decir en su última etapa, todavía vivió bastantes años, ¿no? Llegó a vivir hasta 58 años. Pero bueno, que a nivel literario fue algo sorprendente, porque nadie esperaba que este hombre llegara a escribir una obra, además de estas características, y donde ridiculizaba no a la mandrágora, sino un poco a los personajes, a los 6 personajes que intervienen en esa obra. Sí. Bueno, yo quería decir, previamente también, para que los oyentes tengan una información un poco más técnica, que la mandrágora sí que es cierto que tiene algunas cualidades que la han hecho famosa. Jesús ha contado lo principal, que es el mito de Raquel, a partir del cual parte todo, por lo menos en el entorno cultural nuestro. Lo que sí que es cierto es que químicamente la mandrágora está formada básicamente por alcaloides, de los cuales algunos, como la atropina o la escopolamina, tienen ciertas cualidades que han hecho siempre que desde tiempo antiguo hubiera sido utilizada como anestésico, puesto que ambas sustancias son capaces de mermar los impulsos nerviosos del cuerpo humano. Lo que sí que es verdad es que así como tiene este efecto básico terapéutico, que por lo tanto podría ser de carácter beneficioso, también es verdad que en grandes dosis puede utilizarse como estimulante, y en algunos casos podría incluso a constituir un veneno. Todo esto, que por otra parte es típico de la mayor parte de las plantas, cosa que Jesús conoce muy bien por sus libros, realmente hace que la mayor parte de las plantas de este tipo puedan ser utilizadas tanto para efectos benéficos como para efectos malignos. Eso ha hecho que la mandrágora, por tradición, a partir de la Edad Media, fuera utilizada en rituales tanto de magia blanca como de magia negra, que es lo que le ha dado una leyenda casi universal, que en realidad yo creo que deriva fundamentalmente, como tú bien has dicho al principio, del aspecto tan curioso que tiene la raíz, con esa especie de pequeña forma, puede alcanzar hasta unos 30 centímetros, que es bastante grande. Pero es verdad que parece un muñequito, parece una persona. Entonces el hecho de que parezca una persona y que tenga esa extraña forma, que parece como los muñequitos que se colocan en los Inocentes el 28 de diciembre en España. Entonces ese aspecto tan curioso es lo que motivó la leyenda que también has comentado, de que en realidad nacía del semen de los ahorcados. Que por cierto es una leyenda relativamente moderna, no es tan antigua como muchas veces se piensa. Y además con muchas variantes a lo largo de toda Europa, porque lo que sí que tiene en común es que crece en toda la zona del hemisferio norte de manera habitual, con lo cual se encuentra en todos los países de nuestra cultura sin mayor problema. Eso sí, siempre limitado a zonas sombrías, oscuras, donde crece con mayor facilidad. Que esto del semen de los ahorcados sí que tiene... la planta no crece gracias a eso, pero... Obviamente no. Pero sí parece que cuando se colgaban, ¿verdad? Un reo de estos era colgado, sí que se provocaba una erección. Sí, es verdad, sí, pero bueno, eso es un fenómeno médico casi, que se puede decir. De hecho, hay una película japonesa, creo que es El Imperio de los Sentidos, que cuando ya no puede más le ahoga, ¿no? Exactamente, intenta estrangularle para que tenga la última erección. Pero esto es algo que ocurre cuando alguien muere o no muere, pero está sometido a un estrangulamiento. Pues el miembro viril, para que se pone erecto, y hasta en algunos casos puede tener una erección y una eyaculación. Entonces, de ahí un poco surge toda la leyenda. Lo que pasa es que se sabe que es una leyenda totalmente intencionada, porque esto hay que juntarlo con los requisitos que eran necesarios para poder extraer una planta de mandrágora sin que corriera peligro aquella persona que hacía este ritual. Entonces se empieza a inventar el siguiente proceso, que sobre todo es a lo largo de la Edad Media, cuando se empieza a divulgar, y los buhoneros, los triaqueros, son los que se encargan también de difundirlo para encarecer sobre todo el producto. Entonces decían que era tan caro conseguir una raíz de mandrágora, aparte de tener esa forma homínida, porque tenía que recogerse en luna llena, porque tenían que buscar a un perro negro al cual le ataban una cuerda. Esa cuerda también era atada a las hojas de la mandrágora, porque decía que al extraerla emitía un sonido, un chillido, un aullido que podría matar a la persona que estuviera cerca, y a la persona humana. Entonces por eso se utilizaba a un perro, se sacrificaba a un perro negro para que hiciera estos menesteres. Bueno, pues todo esto, incluso se tenía que hacer unos círculos alrededor también de la planta. Todo esto se sabe que se inventaba de una forma descarada. Lo que pasa es que estaba recogido de
distintas épocas, por ejemplo. Para encarecer el producto. Para encarecer el producto, no había más. Porque bueno, al fin y al cabo la mandrágora no es tan difícil de conseguir en ciertas zonas. Y ya no solo, aquí en España, por ejemplo, se da en muchos de los lugares, como decía Carlos, pues en sitios umbríos, pero por ejemplo un lugar donde se da muchísimo es en el Tíbet. En lugares muy altos, pues es muy proclive a que crezca, ¿no?, la mandrágora. Pero sobre todo porque sí que se quería que se generara como un cierto mito alrededor de una planta que curiosamente tenía esta forma. Pero claro, tiene una forma homínida también con la picaresca incluida, porque se le daba ese tratamiento. Es decir, hay veces que se recogía esta planta, no siempre tiene esos dos tubérculos, sino que realmente pues se limaba para que tuviera como lo que era la apariencia de dos piernas. Se esculpía un poquito, ¿no? Se esculpía, sí, evidentemente. Además, es bastante fácil hacerlo. Es un experimento que yo lo hice hace muchísimo tiempo, estas cosas que se hacen de niños, que no tienen nada mejor que hacer. Carlos. No tienen mejor que hacer. Y entonces es cierto que es bastante fácil, porque si la coges y la puedes tallar de una manera muy sencilla, que consiste simplemente en tirar de las raíces, entonces tú al tirar de ella hacia arriba, pues construyes fácilmente un cuellecito. Entonces luego, si de los dos extremos que quedan tiras hacia los lados, ya les has hecho patas. Y luego lo único que queda es que los dos tallos más gordos que quedan arriba, pues con ellos, pues bueno, tocándolos un poquitín, puedes formar lo que serían unos brazos más o menos cortos, sería, pero bueno, pero queda la verdad que tiene un aspecto bastante gracioso y simpático de monigote, que bueno, que es lo que hacía que los magos lo utilizaran de esa manera como elemento de adoración. Por cierto, eso es lo que luego ha hecho que la mandrágora, aparte de las cualidades que hemos comentado antes, sea actualmente objeto, pues por ejemplo, de cultos como la magia wicca, que lo utiliza para hacer el bien, todo hay que decirlo, pero que es uno de los elementos fundamentales de los rituales. Bueno, pues porque la verdad es que es muy resultado y muy espectacular y siempre queda bien. Además, con tanta leyenda alrededor de perros negros, de ahorcados y demás, eso siempre queda muy bien cuando tienes 15 o 16 años. ¿Y esto cómo se toma? En infusión. Como el té. Se puede tomar de distintas maneras. Bueno, sería casi para avergonzarnos de cómo lo han podido tomar algunos. Sí, porque algunos incluso lo pueden esnifar por la nariz. O sea, porque, vamos a ver, como donde están los alcaloides, lo más potente, ¿no? Esa atropina, es en las raíces, es un poco donde tiene más vigor esa planta. La atropina, que el otro día, ¿verdad?, preparando un poco el monográfico, Jesús, sí, comentábamos que la atropina se utiliza, pues eso, para dilatar la pupila, sí, y para que te puedan ver el fondo de ojo. La atropina es... Exactamente, sí, son los dos efectos que tiene la atropina, sí, que se da sobre todo también en la belladona, en la mandrágora, sobre todo en las plantas solanáceas, y es que dilata la pupila y crea estados alterados de conciencia, porque su ingestión, lo que se sabe es eso, que te produce un sopor, pero también te genera unos estados alterados de conciencia que normalmente aquella persona que ingiere estas plantas tiene la sensación, por ejemplo, de volar. Por eso formaba parte de esos ungüentos voladores de las brujas, de esa farmacopea brujeril dentro de sus potingues. Qué divertido era el medievo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque no sé qué decirte. Los que tenían peste se lo pasaban que no veas. No, hombre, pero bueno, la parte divertida del medievo sí que lo era, hombre. El que tenía la peste bubónica o participaba en una de las 8 cruzadas, pues mala suerte que le vas a hacer, ¿no? Pero, sí. Vaya, hombre, estaba el 7 de Jerusalén en mal momento. Dice, no os vais a creer lo que pasa en el pueblo de al lado. Están todos con peste. Y además de la bubónica, de las malas. Y lo malo no es que tuvieran peste los del pueblo al lado, es que el pueblo al lado estaba a 5 kilómetros. Estaba al lado. Bueno, si no, normalmente no salen del pueblo en toda su vida, con lo cual tampoco había problema. No, pero fíjate, la farmacopea de las brujas, cuando se habla, es verdad que hay muchísimo mito, y bueno, ya William Shakespeare se encargó de engrandecerlo, ¿no?, en alguna de sus obras, como en Macbeth. Pero, claro, había una cantidad de ingredientes, que este es uno de ellos. Claro, cualquiera que entrara en una farmacopea de estas y viera allí los potingues y viera esta planta, ¿no? Además, una planta que antes hablamos un poco de la deformación a la que era sometida, ¿no? Pero recordemos que también en algunos casos se ponían granos de cebado de mijo en aquellos lugares de la mandrágora donde más tarde salía pelo, o lo que era la apariencia de pelo, ¿no? Para darle todavía más credibilidad, ¿no? Entonces, pues parece que tenía una cabellera, tenía barba, incluso pues en las partes pudendas también se le ponían estos granos de mijo, que luego salía ese supuesto pelo, y claro, la gente se lo creía del todo. Bueno, pues fíjate, una bruja que te enseña la primera de cambio, pues cogida por las hojas, una mandrágora, que parece que es una especie de homúnculo, ¿no?, dispuesto a adquirir vida, o te enseña un sapo, por ejemplo. También, que se dice, ¿por qué los sapos? Bueno, pues los sapos, los lengüetazos que podían dar un sapo a la piel del sapo, hoy se sabe por qué también crearon estos estados alterados de conciencia, ¿no? Porque también tienen una sustancia
que el ingerirla o el chuparla, ¿no? Como hace Homer Simpson en algunos de los episodios, pues también crea este tipo de efectos. O sea, que no eran nada tontas las brujas. El ejemplo de Homer es muy bueno. Sí. Porque, no, es un inciso. Para Juan, que escribe sobre Gilles de Rey, conoce bien la historia de Juana de Arco, una de las acusaciones que formulan contra Juana de Arco es que la mandrágora es lo que le hace oír voces. Es decir, es uno de los hombres, que esta chica lo que le pasa realmente es que está zumbada, está trastornada debido al uso de la mandrágora de manera poco adecuada. Y era decir que, por lo tanto, eran conocidos los efectos, por lo menos entre cierta élite que tenía conocimiento. Lo que pasa, como bien dice Jesús, todo esto iba adornado, una parafernalia, que con todos los, te imaginas a todos los del pueblo con una sola ceja, a todos los de allí medieval, y la bruja haciendo su show, y claro, pues bueno, pues era como en el oeste con los potingues, pues algo muy parecido. Sí, la verdad es que la mandrágora es una de las plantas más populares de toda la historia, ¿eh? Sí, yo creo que sí, siempre ha estado ahí. De hecho, incluso en el papiro Ebers, un papiro egipcio del siglo XVI a.C., también dice que se menciona la mandrágora, ¿no? Por lo menos por los efectos afrodisíacos, que eso siempre han estado asociados a la mandrágora. Hasta el siglo XVIII, fíjate que estamos hablando de una época relativamente cercana, se llamaba mano de gloria a la mandrágora, a una parte de la mandrágora, ¿no? Porque la mano de gloria se utilizaba también para otras cosas, y se decía que devolvía el doble de lo que recibía. Es decir, que si tú ponías la mandrágora, por ejemplo, pues con 2 escudos de oro, pues te devolvía 4, y así con todo, con lo cual fíjate que estamos hablando un poco del simbolismo de la fertilidad, es decir, que te duplica a todo aquello en lo que está en contacto con la mandrágora. Claro, para encarecer el precio, para esto que estábamos comentando, ¿no? Para decir toda esa parafernalia que había alrededor a la hora de extraer la mandrágora, pues se decía que servía prácticamente para todo, es decir, su poseedor obtenía por la mera influencia de la mandrágora pues un poder de seducción irresistible, en fin, eso parece que estaba claro por toda la leyenda, unas riquezas casi infinitas, podía abrir cualquier clase de cerradura, eso también es una cosa y una característica muy común en la mandrágora, podía alargar la vida, podía constituir un poderoso activador de ese magnetismo sexual, esta Viagra natural, es decir, tantas cosas que incluso dentro de la mitología, y esto lo sabe muy bien Carlos, cuando Adriano García Lomas, este escritor y folclorista cántabro, habla del tentirrujo, del diablillo tentador, él dice que obtenía ese vigor sexual, porque en fin, era la locura de las tentirrujas, pues era gracias a la mandrágora, que se pegaba unos buenos lingotazos nocturnos y después pues estaba persiguiéndolas de campo en campo como si fueran ninfas. Qué barbaridad. Sí, bueno, es que el tentirrujo era un bichejo picaruelo. Y destilaba mandrágora. Sí, la utilizaba. La verdad por es todos sus poros, sobre todo por uno. La verdad es que es de las plantas más resultonas, como dice Jesús, de la historia, y la verdad es que, bueno, esto, Carlos, ¿cómo últimamente nos tomamos muy poco en serio esto. Claro, pero tú ibas en la Edad Media a la botica y decías, póngame... No, realmente había como una especie, no gremio, pero había que tratarlo con cuidado. Es decir, había gente que se supone que tenía conocimientos especiales. Esa gente eran o bien mujeres, es decir, lo que luego con el tiempo evolucionó hacia la versión negativa de las brujas, que por cierto en la Edad Media la visión que se tenía de las curanderas y de las que conocían los saberes naturales de las plantas no era necesariamente negativa. Hay que tener en cuenta que estas personas, brujos o brujas, como los hemos llamado luego de manera despectiva incluso, eran personas que en su momento eran los que hacían la labor muchas veces lo que hoy llamaríamos médicos, eran los que conocían el saber ancestral de las dosis que había que tratar y con las que había que usar las plantas y los elementos que tenía la naturaleza para poder utilizarlos con buenos fines o fines curativos. Ligeras desviaciones de ello les permitían todo lo contrario, es decir, supuestamente utilizarlas para conseguir fines negativos. ¿Qué ventaja tenían con ello? Pues bueno, pues poder fácilmente, es decir, eran las personas que tenían el conocimiento. Y entonces la función es decir, la forma en la que lo utilizaban y lo que la gente hacía que consideraban bueno o malo. Hay que tener en cuenta que las sociedades medievales eran sociedades mucho más abiertas de lo que creemos. Había un contacto permanente a lo largo de todo lo que llamamos Europa, que ellos llamaban la cristiandad de manera general. La gente se desplazaba por los pueblos, había caminantes, peregrinos, mercaderes, nobles, eclesiásticos. Todos ellos iban transmitiendo el conocimiento de un lugar a otro. Eso hizo que los que eran capaces de conocer la verdadera utilización de los elementos que la naturaleza nos daba, de las plantas, de las flores, pues tenían, claro, un poder y una consideración social muy elevada. Bueno, pues hoy hemos averiguado cosas interesantísimas sobre la mandrágora, esta planta ancestral que nos ha acompañado durante nuestro trasiego por la crónica humana. Bueno, pues qué cosas. Toma, para ti, Jesús, te voy a dar una botellita, medio litro de mandrágora. La que le va a dar. Joder, en esencia. Medio litro en esencia, sí. Esto te lo tomas de un trago. Sí, vale, y después... Y vaya que sí funciona. El tentorrujo a mi lado, un discípulo. Y para ti, Carlos, pues toma esta raíz de mandrágora de 2 kilos. Esta te tienes que comer de un bocata también. Qué mandragorón, sí. Es un mandragorón, sí. Es un mandragorismo. ¿Por dónde muerdo?